Ah, muy bien, ahí te has buscado bien la vida, sí. Pum, 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 pum. Eso podrías decir que es un controlador El flat picker. de puro JavaScript. Significa Document Object Model. Es algo que está esperando a que pase algo y cuando eso pasa se ejecuta algo. Esto es sincronía a reventar. Tú piensas que la persona que está viendo este vídeo a lo mejor no sabe desarrollar software. Vale, o sea, explico todo, ¿no? Vale. Esto se está poniendo interesante, ¿eh? Y utilizan la IA mal. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Te hace fresquito, ¿eh? Ya. Ya ha llegado el fresquito a Barcelona. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Cómo ha ido eso? Bueno, esta no te diría que es algo difícil, pero bueno, nuevo. Déjame compartir un segundo, Ok. para que se visualice un resumen de lo de ayer. Básicamente, bueno, comentamos que trabajaríamos en estos aspectos, pero para hoy la idea era evolucionar el proyecto que tú tenías para ver hasta qué punto el uso de funcionalidades que aporta el framework de Django tiene sentido en algunos casos y otros no, en este caso en las vistas, formularios y demás. Así que nada, te doy el paso y tú mismo comparte. Vale, me he dado cuenta que me he dejado una cosa, que era lo de la personalización de los campos requeridos, que aún no se ve que no lo he cambiado. Sigo Ah, utilizando lo de bueno, default. no pasa nada. Espera un segundo. Ok. Vale, pon un poquito, un puntito más de texto. Vale, vale. Bueno, Muy aquí bien. el Redmi a seca. Y pues lo nuevo que he cambiado son en cliente vista, pues he añadido los filtros de búsqueda, Muy bien. que lo busca con un contains también, tipo pongo una letra y pues me busca el nombre completo. Muy bien. El ordenamiento para bueno, el sort en sí, que cada uno lo hace primero pilla, después lo ordena aquí en descendiente con el menos y cosas así. Ah, muy bien. Y pues en formulario no sé si añadí algo. Sí, bueno, lo de fecha de nacimiento. Y en modelo también he metido en proyecto. En el proyecto de modelo he metido, aparte del cliente que teníamos, he añadido clientes para hacer la opción esta de poder insertar en el mismo proyecto dos clientes diferentes. Bueno, many to many. Muy bien. Pues venga, vamos a verlo y Bueno, luego repasamos. vale. Bueno, aquí está el de cliente. Está aquí la barra de búsqueda, que es lo que he dicho. Busco la A mismo y pues me encuentra los que tengan una A de nombre. Muy bien. Y en email, pues más o menos lo mismo. Si pongo una C saldrán todos por el punto .com. Y en empresa, pues más o menos lo mismo, todos. Igual. Vale, déjame que me vaya apuntando cosas. Vale, muy bien. ¿Y querías que saliese aquí la fecha de nacimiento? Es que no sabía si se quería La poner. edad. Bueno, no, la edad era dentro del editar, Ah, para vale, calcularlo. sí. Pero claro, el campo de fecha de nacimiento no sé si lo quería No, también bueno, aquí. eso da igual, da igual. Bueno, pues Era ahora para te hacer una muestro esto. prueba, ¿eh? Era para hacer una prueba. Tengo esto, que bueno, este es del 2024, me pondrá que tiene uno de edad. Y Muy después, pues si bien, voy ya a ver si había uno, mira, este de 2006, 19 años. muy bien. Y eso sí, me he fijado que si hago así, 2025 me sale que tiene 0 añitos. O sea que Bueno, no calcula en sí los meses, es como los años. bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y el date picker ya lo has hecho, muy Mm. bien. Bueno, Bueno, pues te proyectos has aquí. buscado bien la vida, ¿no? Sí. Pues Y la nada, SID no he podido ni aprobado. empezarla. Voy a incorporar, quiero un archivo, la SID da igual, bueno, ya lo haces otro día, alinear los inputs. Lo del CSS, Lo en de el editor de clientes o de otro lado. esto se ve Ah, vale, así, sí, con lo has su hecho nombre, así. con esto, Vale, vale. esto. Igual en proyectos, porque ya que le añadía lo de los nuevos clientes. Y se puede hacer así, pues seleccionar varios clientes. Vale, entonces vamos a ir punto a punto, si te parece. Te voy Vale. a dejar esta lista en tu Miro para que lo tengas y entonces vamos a ir punto a punto y si quieres repasamos a nivel de código. Lo digo para que la gente Vale. entienda, pues ya lo tienes, ¿vale? Entra en tu cuenta de Miro, en la web, arriba a la derecha lo tienes. Entonces, vamos por la parte primera, filtros con campos combinados y columnas ordenables, ¿vale? Vamos a los filtros, vamos a hacer un análisis técnico.
Esto es la recepción de los datos. ¿Cómo has configurado la vista? Primero, lo que se ve, luego la acción de filtrar y luego cómo se envían los datos y cómo se reciben y cómo se filtran. O sea, ese es el flujo, Entonces, la parte visual. tipo, ¿cómo se muestra, no? Sí. Sí. Vale, a ver, cliente, la carpeta cliente en el templates. Ah, bueno, también puse lo del data picker, Ah, que no, vale. no lo he enseñado. ¿Dónde está? Aquí diría que no era en el del listado, puede ser. Bueno, aquí se ve lo del orden. Ah, muy bien. Ahí te has buscado bien la vida, sí. Y otro, aquí los filtros. Aquí está. Aquí están los filtros, ¿no? Has creado tu propio HTML Mm, y a partir de ahí le das a un botón que se llama filtrar. Vale, y ese botón tiene un submit, ¿no? Porque es un form mm, que se envía por GET a la misma página del propio listado. Y se envían automáticamente ellos mismos solos. Se está enviando el nombre. ¿Qué se envía? ¿El name o el ID? Ah, no tienes ID tú. Se envía el name. Vale. sí, Cuando tú haces clic en ese submit, ¡pum! Se recarga otra vez la misma página. Ahora entiendes lo del cliente-servidor. Y sí, sincronía y asincronía, ¿no? mm, Esto es sincronía a reventar, ¿eh? ¿Sí ya. o, sí o no? O sea, aquí es boom, 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 boom. Todo se actualiza, ¿vale? Una pregunta, ¿por qué en limpiar vuelves a llamar a la URL? Ah, se llama como no recibe nada, no muestra nada, ¿no? Sí, o sea, cuando le doy a limpiar es para que los filtros que se ha hecho, o que vuelva a la página original. Sí. Vale, vale. Y como no recibe nada, tampoco muestras. Vuélvete a la página de clientes un segundo y pon un nombre y pon, yo qué sé, Jordi. Y dale a buscar. Vale, ahí se mantiene. Ah, ok, se mantiene. Y Y arriba entonces pone aquí, Jordi. En la URL, esa URL que hay arriba, ¿de qué tipo es? ¿Qué tipo de protocolo HTTP es? con el get, Es que, vale. Ok, perfecto. Entonces, vete a la función a la vista que recibe los datos. la lista que recibe los datos. ¿A qué te refieres exactamente? Desde donde se reciben los parámetros, se recuperan los datos. El controlador No es están ahí, a ver. la vista. Claro que. Aquí, ¿ves? En las líneas 12 y 14, eso podrías decir que es un controlador. Es Vale, un elemento que lo primero que hace es recuperar la información que se está enviando. Puede ser que se envíe algo o puede ser que no, pero es el que controla la petición a través de una URL. vale. Entonces, normalmente las vistas son en Django las views. Tú aquí recibes los valores, compruebas de la línea 16 a la 21, compruebas si se han recibido o no, y a partir de ahí haces un filter. Muy bien, de clientes y en la línea número 9, estos clientes son todos y luego se van reduciendo. Clac, 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 clac. Luego haces un sort. ¿Por qué? Porque cuando le das a las diferentes columnas, haz la prueba de la ordenación por columnas visualmente. Pues le doy al del email. Bueno, este ya está ordenado. Espérate que ahora no se cambia. Aquí, teléfono. Se cambia por los que son iguales, después por Muy números bien. en sí. Empresa igual y fecha por su fecha. Vale, muy bien, perfecto. Recibes el sort, buscas si es ascendente o descendente. ¿Cómo controlas que la primera vez que haces clic es ascendente y la segunda es descendente? Por defecto lo hacía en modo. Coño, lo hacían en. No me sale ahora la palabra. Ascendente. Es que juraría que si con el if, esto si es igual a descendente, pues lo hace un menos, pero sí, por ascendente, por defecto, sí. Porque como no ha entrado ¿Y en la cómo, condición. cuándo le indicas que sea descendente? Cuando le doy un doble clic, juraría. A ver. A ver, enséñalo. Eh, sí, o sea, cuando le doy una vez, se pone en ascendente y en otra cuando es descendente. Enseña el código que representa eso, por favor. No es Aquí, ese. no, esto no. Debería ser con este, pues no lo veo. ¿No estará en el HTML? Esos son los filtros. Bueno, sí, aquí. ¿Ves? Ahí hay una condición que dice que si lo que has recibido es ascendente, luego lo ponen en descendente y al revés. Vale, vale. Así es como has controlado el que se clique una vez u otra. ¿Vale? Se me Entonces, había por olvidado eso. defecto tienes una variable, bueno, normal, ¿eh? Llegará un momento en que te sepas de memoria tu propio código y puedas responder rápido a estas preguntas, pero bueno, acabas de empezar. Acabas de empezar. Vale. Pues, pero bueno, ahí está el tema, ¿no? Puedes entender
ahora perfectamente qué pasaría si tuvieras un proyecto que estuviera basado en un ERP o en un CRM grande, con un módulo de clientes con 50 campos, proyectos, tareas, compras, pedidos, productos y líneas de producto, artículos. Tal y como está programado esto, ¿ves? Hay muchísimo código metido y puedes cometer errores muy fácilmente. Está todo como muy artesanal, ¿ves? Vale, perfecto, me gusta. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? En la línea 38, no has utilizado una cosa que utilizamos en una sesión anterior, que era el filalistado, ¿no? El fila de listado. ¿Te acuerdas que yo te hice una demo de cómo podías separar los registros de cliente? Porque es que veo ahí en la línea 38 que pone if clientes, entonces te Mm, muestra, esto no es correcto porque tú las columnas las tendrías que mostrar igual. Ese if que hay ahí, baja para abajo y vete al else, a la sentencia else. A ver qué hace. Ah, vale, no hay clientes. Claro, tú muestras no hay clientes sin tabla ni nada, ¿no? Lo suyo sería, pues bueno, pues mostrar la tabla y abajo, pues un... Pero bueno, vale, ya lo has hecho para eso, entiendo. vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya hemos visto cómo has organizado las columnas, que es a través de esta variable, cómo filtras, muy bien. Tocaría en sí lo del Mostrar el aspecto aspecto de elegante, y... que ya lo has visto, alinear Sí. labels también, el input de fecha. Vamos a ver el date picker. Mm, mm, Le das clic y te aparece ya. ¿Vale? Y ¿Qué has puedes tenido que hacer para bajar. que eso funcione? He tenido que utilizar el que está aquí para mostrar el flat picker, que es poner eso y ir poniendo en sí cada opción. La fecha, el formato de fecha, varias opciones que he visto en la página que he buscado para el flat picker. Y tú pones ahí flat picker y tal y ya funciona. Bueno, te tienes que hacer un script en sí para lo de la el event listen y con el DOM content loaded. Que eso no, ahora mismo no sabría decirte dónde lo puse. ¿Qué significa el DOM Content Loaded? Debería ser una librería para Flatpicker en sí, ¿no? Yo creo ¿No? que no. O sea, la línea 50 es una línea de JavaScript, de puro JavaScript. Y de la línea 52 a la línea 64 sí que es Flatpicker. Es un componente. Sí. Es la línea 50, ¿qué crees que hace? En sí llama la función, ¿no? Pero no sé. Esto es JavaScript, ¿vale? Entonces, Vale. cuando la palabra document hace referencia al documento en sí que se está visualizando, al DOM. DOM significa Document Object Model. Es el objeto de HTML que, o Mm, sea, cuando tú tienes una etiqueta div y dentro un span y dentro tal, el DOM es toda la jerarquía. ¿Eso lo vale. sabías? No. Te animo a que busques qué es Document Object Model y cómo funciona. Es la Vale. estructura HTML. Eso es importante que lo sepas. Cuando pone document, hace referencia al objeto general. Es Vale. posible que en algo que yo te exprese me equivoque, ¿vale? Así que búscalo igualmente, por si cometo algún error. El add event listener es una función dentro de la librería de JavaScript que tiene como librería de funciones para Mm, que tú puedas moverte y puedas programar cosas en JavaScript con tu aplicación. JavaScript te provee por defecto en la versión actual un método que se llama addEventListener, que lo único que está diciendo es que genere un evento de escucha a la espera de, es decir, un listener mm, es lo que le llaman un observable, es algo que está esperando a que pase algo y cuando eso pasa se ejecuta algo. El DOM Content Loaded es una función interna probablemente que se ejecutará o una función o un objeto o algo que tiene JavaScript que dice o que accede a JavaScript que le dice, oye, cuando te hayas cargado, cuando todo el contenido del DOM se haya cargado, entra en la función siguiente. Fíjate que tú lo que podrías hacer, ya verás, hazme un favor. Abajo donde pone calcular edad, crea una función que se llame cargar date picker, vacía, con function, cargar date picker. no tengo que ponerlo en minúscula, ¿no? Da igual, no, eso no importa. Eso son nomenclaturas, puedes hacer lo que tú quieras. Date picker, ¿vale? Abre y cierra. Y- Vale, sí, sí, hazle caso, hazle caso. Vale. Ahora, quita todo lo de arriba. Todo lo que es el Bien, date sí. picker de arriba lo quitas. ¿Vale? Entonces, espera un segundo. Cópialo todo, desde la línea 55 a la línea 69, cópialo todo. ¿Vale? Vale, cópialo y guárdalo en la memoria y ahora cárgate el date picker. No, de la 68 a la 56. Cárgatelo. Lo que hay dentro.
Solo Ah, lo que vale, hay vale. dentro. Vale, ahí. No, no, me he equivocado, perdona, perdona, me he equivocado. Tiro para atrás. Me he equivocado. Eso déjalo ahí. En la parte Vale, superior donde pone inicializar de ticker, cárgate la función. ¿Ves que pone función después del DOM? sí, Eso fuera. Y ahora pon el cargar. Y ya puedes eliminar las llaves. como la llave. Tú puedes llamar a una función y que esta función llame a otra función o puedes meter la función dentro de esa función. ¿Vale? Quita la línea 53, elimínala. Y la llave abierta también. ¿Vale? ¿Ves esto? Ahora haz Sí, pegar. Ahora haz pegar con todo lo que tienes en memoria. Ah, no, no era esto lo que yo quería. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Déjame compartirte pantalla. vale. Si cogemos una función de JavaScript, anidada. Ahí no. Anidada. Una imagen. ¿No hay imágenes por aquí? Vale. Es decir, tú puedes en JavaScript hacer una función y que haga algo, ¿vale? Que es lo que tú has hecho con el cargar, que es lo que yo te he pedido. O bien puedes dentro de un listener o de una función, como parámetro, ponerle una función entera, ¿sabes? A ver si soy capaz de explicarlo un poquito mejor. Tú puedes hacer función cargar de ticket. Tú puedes hacer esto y aquí poner la lógica. La lógica de la función. También puedes hacer esto. También puedes decir, usar, en vez de tener tu propia función, puedes hacer document.add que es lo que tú tienes, abres Ujú. comillas y aquí cierras con un punto y coma. Esta es una función de JavaScript. Y aquí te dice que pongas dos parámetros, este y este. En el primero, a lo que tú vas a escuchar, que en este caso creo que era DOM, content, loaded. Lo ha de... ¿Vale? Y en el segundo puedes hacer dos cosas. Puedes poner esta función aquí. Espera, te lo hago, te lo amplío. O puedes hacer esto, que es lo único que yo te quería explicar. Poner función, abres y cierras así. Bueno, más o menos, ¿eh? Y aquí metes la función de la lógica de la función. ¿Lo que te quiero decir? Es lo mismo, ¿eh? Vale. Fíjate que lo único que hemos hecho es coger esto que está entre llaves y sustituirlo por el nombre de la función que has separado. ¿Me explico o no? Sí, sí, sí. Simplemente que tuvieras, bueno, básicamente porque quería explicarte para que muchas veces cuando uno desarrolla software te da la sensación de que lo que estás viendo es mega mágico. O sea, tú lo tenías en la versión en la que tú metes toda la funcionalidad dentro de la función del event listener. Pero podría ser que necesitases llamar a la función cargar date picker y pasarle por parámetro el label, porque aquí tú has puesto en la línea 55, tú le has puesto una referencia al input. Pero ahora imagínate que tienes tres inputs de tipo fecha. ¿Cómo lo haces? Sin repetir el código. Claro, pues entonces sí que se utilizaría este, ¿no? Vale, entonces te voy a poner eso de tres inputs de fecha. Sería Ahora tienes. utilizando esta función en cada uno y entonces me ahorraría repetirlo muchas veces, ¿no? Bueno, no sé, hay muchas maneras de hacerlo. Puedes coger Vale. y simplemente en el input ponerle una clase que se llame DatePicker, por ejemplo, y luego Mm, aquí, en vez de hacer referencia a un form, fecha de nacimiento y tal, que lo estás haciendo en la línea 55, le estás sí, haciendo referencia a un formulario muy concreto. ¿Por qué? Porque también lo has puesto al final del documento y tampoco tiene mucho sentido. Pero claro, si tú en vez de poner eso hicieras referencia a una clase que le has puesto en el class del input, él mm, localizaría dentro del Document Object Model, dentro del DOM, todos aquellos inputs que tienen esa clase y generaría el date picker, instanciaría el date picker para cada uno de ellos. vale. ¿Me explico? Esa es una forma. Otra forma que está muy bien es, otra que te voy a hacer yo es hacerlo global. Te voy a pedir que lo hagas global. Pero bueno, simplemente quería incidir un poco en eso, ya que estamos analizando esto técnicamente. Demuéstranos cómo has trabajado el tema de la edición de cliente para calcular en la edad. Bueno, en sí, con la función, vale. En sí, pues coge, joder, no, no sé hablar ahora. Bueno, tranquilo. Ah, pues lo hace por mes. Yo pensaba que al final no. Porque No, como lo no me he único, lo único calculado. que hace es calcular si el mes es menor a cero, Ah, bueno, claro. básicamente para. Sí, o sea, coge el mes y el año y entonces calcula en Sí. sí, bueno, hace una resta en sí. Y entonces calcula la edad con el mes y el año y entonces ahí sale el resultado. Por ejemplo. Pero una cosa, Ethan, Mm, importante.
importante. Cuando yo te pida que muestres cómo has desarrollado eso, yo quiero que muestres todo el flujo, Todo. ¿vale? Es decir, si Vale. yo te digo, oye, ¿cómo has fabricado esta mesa? Quiero que me enseñes el plano, quiero que me enseñes el proceso, quiero que me expliques cuánto rato has tardado en lijar o no lijar. Quiero Vale. ver el proceso, porque eso que yo te estoy pidiendo te obliga a expresarte, a estudiarlo, a analizar el flujo de todo el proceso. De esa manera, el hecho de que tú me estés enseñando a mí cómo funciona, que yo no te lo pregunto para ponerte a prueba, te lo pregunto para que tú trabajes esa parte que es fundamental para que cuando más aprendemos es cuando tenemos que enseñarle a otras personas, ¿no? Lo que nosotros sabemos Sí. hacer, ¿no? Eso es una parte muy importante del ejercicio que nosotros vamos a hacer continuamente. Entonces, quiero ver. Vale. Tú piensa en que en vez de que yo sé desarrollar software, tú piensa que la persona que está viendo este vídeo a lo mejor no sabe desarrollar software y está en tu misma Vale. situación. Y tú dices, como yo tengo la oportunidad de estar en Cocinando Software aprendiendo con Sergi, quiero mostrar a otra persona cómo se haría. Entonces, mira, aquí tengo el HTML. Justo en este botón está situado en esta parte del HTML, aquí abajo, pum. He puesto el JavaScript aquí abajo porque me ha recomendado la IA que lo ponga abajo porque primero se carga la página y luego el JavaScript. Muy bien. Mm, Y así sucesivamente. Todo irá cogiendo Vale. forma. ¿Vale? Así que volvemos a empezar, si te parece. Bueno, vale. A ver. El botón de... ¿dónde está ahora? El de aquí. Aquí está el botón de calcular edad. Y Esto de visualmente, esta. Y visualmente, pues lo tienes al lado de justo de la fecha de nacimiento. fecha de nacimiento, un input y un botón. Vale, Y sí. vuélvete al otro lado, a la fecha de nacimiento. Ahí está, línea Vale. 32. Aquí coge la fecha de nacimiento del formulario y pues entonces con esto, o sea, en sí está en el mismo botón, lo de la fecha de nacimiento y esto para que esté como solapado dentro del input y entonces poder darle al botón, que una vez le das clic al botón se ejecuta la función de calcular edad y Muy entonces ya bien. mediante el mes y el año calcula, bueno, hace una resta que calcula eso y te saca la edad. Vale, un segundo. Fíjate que has pasado en tu expresión de la línea 70 que pone calcular edad y tal a la Mm. línea 78, no, 79 directamente con lo de los meses. Vale, o sea, explico todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues en sí, A ver, cuando las la primera funciones línea. sean enormes no hace falta, pero Ya, ahora mismo yo quiero que tú me expliques qué es la línea 71. la 71 en sí estoy, como por así decirse, cogiendo el elemento de la ID de la fecha de nacimiento que he puesto en el formulario y entonces verifica si hay fecha de nacimiento y si no hay, pues dice que lo seleccione como para un requerimiento, confirmarlo en sí y entonces ya empieza a crear variables para coger la fecha y hacer ya el cálculo después. Con cada uno de estos coge y hace una nueva fecha, coge el nacimiento, el año, el mes y entonces ya empieza la operación. Vale, Y ¿y en al la final ya línea los diseña. 86 qué hace? Aquí ya con el getElement coge el ID, muestra la edad con edad, la operación que se ha hecho aquí y en sí el año. Y entonces se mostrará pues así. ¿Y por qué no calcula? Ah, vale, porque a lo mejor me lo he cargado No, por el con cambio que hemos esta. hecho, el cambio que hemos Sí. hecho. Tíralo hacia atrás si quieres. Haz un eh, move y déjalo mm. como estaba. Por si he cometido algún error, que es posible. No, el error no es en sí, es porque como estaba utilizando otra función, a lo mejor no lo sé, no lo sé. Ok, perfecto. El getElementID, Mm. ¿qué es? El getElement ID es la referencia que hace a la fecha de nacimiento. Coges el ID que cada fecha de nacimiento tendrá su respectivo número para poder yo coger esos IDs y entonces ir manipulándolos en vez de ir poniendo todos los datos enteros. Dicho técnicamente, getElementById es una función que provee el objeto document de Mm, JavaScript para que tú puedas acceder al valor de cualquier elemento del DOM a partir del ID que tú le pasas. mm, ¿Vale? vale, Es importante ser analítico, ¿vale? Todo eso poco a poco con el tiempo verás vale. que cuanto más analítico seas y profundices, sí que es cierto que se te va a hacer una mente un poco cuadriculada, ¿vale? Mi Mm, mujer ya me dice que eso después de tantos años pasa, pero cuando te conviertes en analítico de esta manera, tienes una capacidad brutal para entenderlo todo. vale. En la línea 68 hay una función que se llama getElementById que te permite recibir el valor y en la línea 60,
83 haces lo mismo, pero le inyectas un valor. Mm. Simplemente en este caso no es un valor, sino el texto. Si el input tuviera la propiedad value, con value la modificarías. En este caso debe ser un label, debe ser otra cosa. Lo más importante es que te buscas la vida y lo haces muy bien. Vamos a cerrarlo aquí. Te voy a poner un par de retos para el próximo día. Vale, Quiero que globalices las funciones de JavaScript. Vamos a empezar a tocar un poquito de JavaScript. vale. Quiero que no haya ninguna función de JavaScript en los listados HTML. ¿Vale? Aquí diré que no hay, ¿no? Bueno, ¿dónde estaba el...? En Sí. el cliente Aquí, formulario sí, pero aquí, en el aquí listado hay. no. Bueno, no, me refiero a ninguna página HTML. En ninguna página Vale. HTML. O sea, te creo un documento JS y te lo pongo ahí aparte, ¿no? Un JS aparte Vale, que esté nombrado como el JS de, por ejemplo, clientes.js. Quiero vale, otro que se llame proyectos.js y otro que se llame tareas.js y otro que se llame global o main.js. vale. ¿Vale? En cada uno pones lo que le corresponda a cada uno. En el de clientes, pues te toca poner Sí, estas dos. ¿El que pondrías? Estas dos no. ¿Por qué no? No, porque el flag picker, en un proyecto hay fechas Bueno, y en en, una en tarea hay este fecha de caso sí. vencimiento, ¿no? No hay fechas, ¿no? Sí. Actualmente en tu proyecto. O sea, Bueno, tengo fechas límites en sí. vale, muy Fecha bien. de Aquí tiene que vencimiento. haber un date Vale, picker. vale. Y Entonces, pues en se pondrá en tareas, cada uno, sí. Se pondrá en el global, el del flat picker. Y vale, el de calcular entonces, edad, pues como en concreto me has dicho el de cliente, pues sí que iría ahí, ¿no? sí, ese podría ir ahí, aunque es una función que podría ser un utils típico de JS, ¿eh? Mm, Que me pasas una fecha de nacimiento y te devuelvo la edad y ya está, ¿ok? Otra cosa importante, quiero que organices la ordenación de las tablas por JavaScript. vale. ¿Vale? No cliente-servidor. No quiero que se llame a sí mismo. Quiero que cuando hagas clic en una columna, se llame a una función de JavaScript, haga lo que tenga que hacer y ¡pum! Lo mismo. Te va a costar, ¿eh? Pero bueno. Vale, entonces con esto, ya que te has metido en el mundo del JavaScript para poder Mm, hacer esto, que yo ya sabía que te pasaría porque era bastante complicado hacer, o sea, de otra manera. Bueno, puedes hacerlo a través del backend, pero bueno. Iniciamos el mundo del JavaScript, ¿vale? Déjame compartir pantalla y con esto acabamos. Vale, ok. Entonces, esto simplemente era un comentario, ¿vale? Esto, prueba superada, como no podía ser de otra manera, porque yo ya sé que tú eres friquillo mm, y los friquillos que los tengo yo detectados son buenos, van a ser siempre buenos desarrolladores. Entonces, vamos a ver. Iniciamos tareas de JavaScript. Primero, controlamos la ordenación de las columnas de los listados. Ordenación. Creamos un archivo JS para cada módulo. Tienes módulo de listado y módulo editar. Para cada módulo tienes que gobernar todo lo que pasa en el listado. ¿Qué pasa en un listado? Filtras, ordenas. Y luego el botón de nuevo y tal, sí, pues te va a otra página, ¿vale? Pero bueno, podrías hacerlo todo en JavaScript, ¿eh? vale. Todo lo que estás haciendo ahora mismo lo podrías hacer en JavaScript sin, ¿vale? Si hacemos muy bien este ejercicio, lo que podremos hacer acto seguido en la siguiente sesión es hacerlo de forma asíncrona. Vale. Y eso te va a molar. Eso te va a molar. Si puedes llegar lo más lejos que puedas, fantástico. Quiero que el filtro, aquí, antes de eso, quiero que los filtros en clientes sean de input único. ¿Qué quiere decir eso? Que no quiero que haya un input de email, otro de tal y otro de Pascual. Quiero uno. Y que tú en el backend recibas un único parámetro y hagas un OR, ¿vale? OR, Vale. un filter tipo OR. Eso implica una sola caja de búsqueda y luego en el backend filters con OR. Quiero que en el editar tarea incorpores dos input de fecha, que serán la fecha de alta y vencimiento. Y ambas deben cargar el date picker o flat picker.
¿Vale? Yo le llamo Date Picker porque estoy acostumbrado, ¿eh? Pero no. Y ahora te voy a poner un reto que vas a flipar. Y es el siguiente. A ver si eres capaz, opcional, encontrar una API que te calcule la edad y la consumes. Vale. En caso de que no exista, busca una API que haga algo y la consumes. Por ejemplo, API Pokémon. Aquí tienes una API, ¿ok? La puedes consumir. La consumes y devuelves un valor y lo muestras en pantalla. ¿Que encuentras la API para el tema de la edad? Pues utilizas la función y la consumes y muestras la edad consumiendo una API. Vale. ¿Que no? Pues creas una pantalla aparte y consumes la API. Esto se está poniendo interesante, ¿eh? Vale, entonces, si tenemos que hacer esto, ahora en la sesión 11, tenemos aquí sesión 11 que está basado en lo que hay aquí, ya lo copiaré yo. Lo pongo aquí en rojo para que se sepa. Y la sesión 12 va a ser, pues, lo mismo. Tenemos esto de aquí. Mm, mm, mm. Compañero, entonces con esto habremos hecho un poquito de JavaScript, ¿vale? De HTML ya estás empezando a usarlo, ya estás empezando a ver y bueno, ya llegaremos a esto. No te preocupes, poco a poco. Vale. ¿Vale, campeón? Bueno, oye, eso está chupado, ¿eh? Bueno, Está chupado. tiene su búsqueda, pero Has tenido la gran suerte de que inicias tu carrera profesional como desarrollador con un momento en la vida que nos ha dado la inteligencia artificial algo maravilloso. Y eso ya. de que tú puedas preguntar y que te responda y te explique y demás, eso No, es un lujo, es un lujo. yo lo hacía a pelo, ¿eh? Yo es que no me lo imagino, porque es que sin la IA es demasiado, yo creo. Porque es Claro, que poder tenías que preguntarle saber. siempre a alguien es demasiado Claro. cómodo. Bueno, una cosa que tenía, hace unas sesiones yo te explicaba que utilizaba cuando desarrollaba software con ASP.NET o C Sharp, cuando hacía aplicaciones de escritorio, utilizábamos un IDE que no era Visual Studio Code, que es muy ligero. Usábamos Visual Studio, ¿no? Era el Community ahí ahora mismo y ocupaba 4 gigas o más. Y tenía una cosa muy buena y era que tú usabas un objeto, bien sea un objeto propio o un objeto del sistema y hacías punto ¡pras! Y te salían todas las opciones. Entonces, eso era Vale. lo único que se llamaba IntelliSense bueno, en ese caso. Te ponía unos dibujitos y tú sabías si era una función, si era una variable, tal, y con eso te buscabas la vida. O te ponías encima de un objeto y te salía un resumen de parámetros que tienes que enviar, que no, objetos, los tipos. Por eso es tan importante en el caso de JavaScript, TypeScript, porque tienen un tipado fuerte y te obliga a poner las cosas bien, pero claro, la inteligencia artificial pues tiene esta gran ventaja. O sea, en realidad, como te dije en la sesión número 1, es una gran desventaja para personas que se inician en el desarrollo y utilizan la IA mal. Es decir, pum, copiar, pegar, tal, no sé qué, no me planteo tal, todo lo que yo te genero para plantearte y tal, no entra aquí y entonces... Vale, que tengas buen fin de semana. Igualmente. Un abrazo. Adeu.